¿Alguna vez has deseado tener más tiempo? Un día extra, una hora más, incluso solo un minuto para arreglar algo, para despedirte, para vivir un poco más. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que en la historia de la humanidad hay un relato asombroso de un día en que el tiempo literalmente retrocedió? Hoy no vamos a hablar de teorías físicas ni de máquinas del tiempo, sino de un evento extraordinario registrado en uno de los libros más antiguos y leídos del mundo, la Biblia. Prepárate para conocer la increíble historia del rey Ezequías y el día en que Dios movió las sombras del sol para darle una segunda oportunidad. Esta historia nos transporta al antiguo reino de Judá, alrededor del año 700 antes de Cristo. El rey en el trono era un hombre llamado Ezequías. No era un rey cualquiera. La Biblia lo describe como uno de los reyes más justos y fieles que tuvo Judá. Desde que asumió el poder, se dedicó a eliminar la idolatría que había plagado a su nación y a restaurar la adoración al único Dios verdadero. Confió en Dios de una manera que pocos lo habían hecho, enfrentando amenazas poderosas como el vasto imperio asirio, que en ese entonces era la superpotencia mundial, y Dios lo bendijo con victorias y prosperidad. Ezequías parecía tenerlo todo a fe, poder y el favor de Dios. Pero entonces, en la cima de su éxito, recibió la peor noticia posible. Ezequías cayó gravemente enfermo. La Biblia no especifica la enfermedad, pero fue tan severa que lo dejó postrado en su lecho, al borde de la muerte. Fue entonces cuando recibió una visita del profeta Isaías, el mensajero de Dios. Imagina la escena: el rey, débil y sufriendo, esperando una palabra de consuelo, una profecía de sanación. Pero Isaías no trajo buenas noticias. Sus palabras fueron directas y devastadoras. Así dice el Señor: pon tu casa en orden porque vas a morir. No te recuperarás. Piensa en el impacto de esas palabras. No era un diagnóstico médico con un margen de error. Era una sentencia divina. El profeta de Dios le estaba diciendo que su fin había llegado. Para cualquier persona, esto sería un golpe demoledor. Para un rey en la flor de la vida, con tanto por hacer, era una tragedia. Ezequías había dedicado su vida a servir a Dios, a limpiar su reino del mal, y así terminaba todo con una enfermedad repentina y una muerte prematura. ¿Qué harías tú en esa situación? Te rendirías a la desesperación, te enojarías con Dios. La reacción de Ezequías fue profundamente humana y a la vez llena de fe. Tan pronto como Isaías se fue, el rey giró su rostro hacia la pared, lejos de todos, en un gesto de profunda intimidad y angustia. Y allí, en la soledad de su habitación, oró. No fue una oración formal ni elaborada, fue el clamor desesperado de un corazón roto. Lloró amargamente y le dijo a Dios: al Señor te ruego que te acuerdes de cómo he caminado delante de ti con fidelidad y con un corazón íntegro, y he hecho lo que te agrada. No estaba presumiendo de sus obras. Era un recordatorio, una súplica basada en la relación que había construido con Dios a lo largo de los años. Era como decirle a un amigo querido: me recuerda todo lo que hemos vivido juntos. No cuenta para nada. Era la oración de un hombre que no quería morir, que sentía que su trabajo aún no había terminado. Y lo que sucedió a continuación es simplemente asombroso. El profeta Isaías ni siquiera había salido del patio central del palacio cuando Dios
le habló de nuevo. Así de rápida fue la respuesta. Dios le dijo: vuelve y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de tu antepasado, David, han escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te sanaré y en 3 días subirás al templo del Señor. Añadiré 15 años a tu vida, 15 años más. En un instante, la sentencia de muerte fue revocada y reemplazada por una promesa de vida extendida. Dios no solo escuchó su oración, sino que vio sus lágrimas. Cada lágrima de angustia conmovió el corazón de Dios. Esta es una imagen poderosa del carácter de Dios. Un Dios que no es distante ni indiferente a nuestro dolor, sino que se inclina para escuchar el clamor de sus hijos. Pero la historia no termina ahí. Ezequías, quizás abrumado por la noticia y queriendo una confirmación tangible de esta promesa increíble, pidió una señal. Quería estar absolutamente seguro de que esto no era una alucinación o una falsa esperanza. Le preguntó a Isaías: ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que en 3 días subiré a su templo? Quería una prueba de que Dios realmente iba a cumplir su palabra. Isaías le ofreció una elección. ¿Quieres que la sombra en el reloj de sol avance 10 gradas o que retroceda 10 grados? Pensemos en esto por un momento. El reloj de sol mencionado era probablemente una especie de escalera o escalinata construida por el rey Acaz, el abuelo de Ezequías, que funcionaba como un marcador de tiempo. La sombra proyectada por el sol se movía a lo largo de las gradas, indicando la hora del día. Hacer que la sombra avanzara 10 gradas sería simplemente acelerar el tiempo, algo que, aunque inusual, podría parecer un fenómeno natural extraño, pero hacerla retroceder, eso era otra cosa. Ezequías entendió la diferencia. Dijo: es fácil que la sombra avance 10 gradas, no que retroceda las 10 gradas que ya ha descendido. En otras palabras, pidió el milagro más difícil, el más imposible. Pidió algo que desafiara por completo las leyes de la naturaleza. Hacer retroceder la sombra del sol significaba, en esencia, hacer que el tiempo mismo retrocediera. Sería como ver el sol moverse hacia atrás en el cielo. Era una petición audaz, una prueba de fe definitiva, y la respuesta de Dios fue igual de audaz. El profeta Isaías clamó al Señor y Dios hizo exactamente lo que Ezequías había pedido. La Biblia dice que hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había descendido en la escalinata de Acaz. El tiempo, para todos los efectos, se rebobinó. Fue una señal inconfundible y espectacular, no solo para Ezequías, sino para cualquiera que estuviera observando. Una demostración cósmica del poder de Dios sobre su propia creación, todo en respuesta a la oración de un hombre. Imagínate el asombro, los sirvientes en el palacio, la gente en las calles de Jerusalén, todos viendo cómo el sol parecía invertir su curso. Este evento fue tan notorio que incluso llegó a oídos de los babilonios, famosos por su avanzada astronomía. El libro de Crónicas menciona que enviados de Babilonia vinieron a Jerusalén para preguntar sobre la señal milagrosa que había ocurrido en el país. No fue un evento secreto, fue una maravilla celestial que captó la atención del mundo, y tal como Dios lo había prometido, Ezequías se recuperó. Isaías ordenó que se aplicara una cataplasma de higos en la llaga del rey,
y sanó. 3 días después, un Ezequías sano y restaurado subió al templo para dar gracias a Dios, tal como se le había prometido. Vivió 15 años más, durante los cuales tuvo un hijo, Manasés, quien se convertiría en su sucesor. Sin esa extensión de vida, la línea real de David podría haberse interrumpido de una manera muy diferente. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia increíble? Primero, nos muestra el poder de la oración sincera y desesperada. Cuando Ezequías se enfrentó a una situación imposible, no se resignó, se volvió a Dios con todo su corazón. Nos enseña que no hay situación demasiado oscura ni diagnóstico demasiado final que no podamos llevar ante Dios en oración. Él escucha, Él ve nuestras lágrimas. Segundo, revela el carácter de un Dios que es soberano sobre toda la creación, incluido el tiempo. Para Él, mover el sol en el cielo es tan posible como sanar una enfermedad. Nos recuerda que las leyes naturales que gobiernan nuestro universo son, en última instancia, herramientas en sus manos. Él puede y a veces interviene de maneras que desafían nuestra comprensión. Y tercero, esta historia es un poderoso recordatorio de la misericordia y la gracia. Ezequías no ganó sus 15 años extra por ser perfecto. De hecho, más adelante en su vida cometió errores, pero en su momento de mayor necesidad clamó y Dios respondió con una compasión abrumadora, dándole no solo sanación, sino también el regalo más preciado, más tiempo. La historia del día en que el tiempo retrocedió no es solo una anécdota antigua, es una invitación a confiar en un Dios para quien nada es imposible. Un Dios que escucha nuestras oraciones y que en su soberanía puede mover cielos y tierra para mostrar su amor y su poder. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si esta historia te ha impactado, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite un recordatorio del poder de la fe. Y no olvides suscribirte para más historias asombrosas como esta. Hasta la próxima.